Jesucristo, iglesia? Seguimos con este hermoso tema, en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hermanos, es muy interesante estos temas que tenemos porque, como vuelvo a repetir, con Dios no se juega. Porque ciertamente Él es amor, Él es misericordioso. Pero también dice la palabra de Dios que es fuego consumidor, porque Él es un Dios vivo. Amén. Abra su Biblia allá en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 31 lo vamos a estar leyendo. Y dice ahí: advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí escuchó, verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué le parece si hacemos una pequeñita oración? Señor, le damos muchas gracias esta oportunidad que nos da de alabar, de adorar su nombre. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, los niños, los jóvenes, mis hermanos adultos, los ancianos, Señor, nuestros amigos que hoy nos están acompañando. Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor. Le ruego, le imploro y le suplico que usted me respalde para traer este sermón que usted me ha dado, Señor, que venga a ser de bendición para la iglesia y nos ayude, Señor, a seguir adelante sin importar las adversidades que como seres humanos a veces tenemos, Señor. Que usted, Señor, nos ayude en nuestros desalientos, que usted nos ayude en nuestros problemas, en nuestras vicisitudes, Señor. Que usted sea el que nos tienda la mano, el que nos rescate, Señor, de toda situación difícil. En el nombre de Jesucristo, que alguien pueda ser libre hoy, que alguien pueda recibir sanidad hoy, Señor, que alguien pueda recibir una palabra que necesitaba su corazón en su vida, y de esta manera poder ir a su casa libre, contento, a gusto, Señor. Y también, Señor, que hoy usted, Señor, prepare el corazón de alguien para que pueda recibirlo a usted y que pueda, Señor, tomar la decisión completamente, Señor, para entregar su vida a usted, Señor, y servirle siempre, 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 siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito, hermano, ocupen su lugar alabando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Están listos, mis hermanos? Estos versículos nos deberían de hacer temblar de miedo, porque nos presentan estos versículos, hermanos, la ira de Dios. Pero nos presentan la ira de Dios contra aquellos, hermanos, que pecan voluntariamente, que pecan, como leía ahorita, deliberadamente, contra aquellos apóstatas, hermanos, que desertan intencionalmente de las filas del cristianismo, que pecan deliberadamente, con toda premeditación, con alevosía, con ventaja, donde no fue un accidente aislado o un pecado que por ahí nos pudo haber sorprendido, sino que lo llevó a cabo con el pleno conocimiento y no tuvo temor de Dios y no tuvo temor a Dios al realizarlo o al llevarlo a cabo. La gran mayoría de los teólogos, hermanos, concuerdan que esta es la amonestación más fuerte que se hace en la palabra de Dios. Pero note esto, hermano, esta amonestación no va dirigida a los no creyentes. Esta amonestación va dirigida para los creyentes, para la gente convertida. No es para los incrédulos, hermano. No es para los que ya están perdidos. Va dirigida al pueblo de Dios. Va dirigida a la
presencia del Señor. Entonces, esto que acabamos de leer es una escritura que no debemos de ignorar, porque cuando a veces nos topamos con escrituras que no nos gustan, porque nos confrontan con la realidad de nuestro pecado, de nuestra vida, preferimos darle la vuelta y decimos: ay, mejor me voy a brincar un capítulo porque este está muy fuerte. No, hermano, dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, instruido para toda buena obra. Y esta amonestación, hermano, que se considera la más fuerte para el pueblo de Dios, es un medio que Dios usa, hermano, para preservar a sus hijas y a sus hijos dentro del camino de Dios. Así que hay que ponernos a pensar qué significa el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, así como dice la palabra de Dios. El escritor, hermano, de la carta a los Hebreos está haciendo referencia al pecado de la apostasía. Y él está diciendo que el que cae en la apostasía pierde todo acceso a la salvación, porque ha rechazado al único hermano que puede darnos la salvación. Porque ha rechazado el único sacrificio que puede limpiarlo, y lo ha dejado, hermano, fuera, y ya no tiene otra alternativa de salvación. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, hermano, la apostasía, escuche esto que voy a decir, es el abandono consciente y voluntario del evangelio. Es el abandono de la fe, es el abandono de la doctrina apostólica de nuestro Señor Jesucristo. El escritor está diciendo que es una decisión consciente y persistente de alguno que ya rechazó a Cristo después de haber conocido la verdad. No es ignorancia, es rebeldía, no es debilidad, es endurecimiento de corazón, no es tropiezo, hermano, es un abandono deliberado del evangelio, de la fe y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote, hermanos, es un buen ejemplo de un discípulo que no le faltaba conocimiento, pero carecía de fe verdadera, y llegó a convertirse en el peor apóstata de esta tierra. De hecho, cuando usted por ahí tenga tiempo en internet, busque una obra del pintor Sandro Botticelli. Él desarrolló una obra, hermano, a la cual él tituló El mapa del infierno. Y a él se le venía a la mente que el infierno era como una especie de espiral que se va haciendo como un embudo. Está muy, muy ancho arriba, y conforme va bajando se va haciendo más pequeño, hasta llegar a un punto donde, según él, en ese mapa del infierno, los dos que caben ahí, hay dos lugares para llegar al punto final del embudo ese de la espiral. Y solamente hay dos lugares para dos seres. Uno es para el diablo, para Satanás, y otro es para Judas. Los dos más grandes traicioneros de la creación. Los dos estuvieron de frente con Dios. Uno, hermano, vio la gloria, vio la santidad, vio el poderío de Dios allá en el cielo y lo traicionó.
El otro caminó con él, el otro hermano comió con él, el otro escuchó sus mensajes, sus sermones, vio los milagros, vio la palabra de autoridad y aún así lo traicionó. Y con tales comportamientos, dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos 10:27, que hermano no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Es una profecía, hermano, de Cristo hablando de Judas. El que de mi pan comía, alzó contra mí carcañar. Y luego otra profecía la hallamos en el Salmo 55, en los versos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, la apostasía, hermano, es cuando una persona ha llegado a comprender quién es Cristo. Es cuando una persona ha llegado a comprender la importancia del sacrificio del Señor allá en la cruz del Calvario. Es cuando una persona ha llegado a comprender acerca del poder de la sangre de Cristo. Ha entendido que el Señor no se quedó en una tumba, no se quedó en el cementerio, sino que resucitó al tercer día. Es una persona que conoce acerca del ministerio del Espíritu Santo. Es una persona que conoce la sana doctrina. Y aún así llegan a un punto donde se rebelan y le dan la espalda al Señor y se regresan al mundo. Hebreos 6, versículo 4 al 6, habla de esto y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio o a la vergüenza. El juicio, hermano, por ser infiel es horrendo, porque consiste en toda una eternidad, hermano, en horrendo hervor de fuego. No lo digo yo, lo dice la escritura donde ahorita lo acabamos de leer. El pecado de la apostasía es que después de yo haber creído en Él, después de yo haberme convertido al Señor, haberme bautizado, haberme lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, haberlo adorado, haberle cantado, haberle servido, llegar a un punto donde ahora pisoteo al Hijo de Dios, llegar a un punto donde ahora no me importa Jesús, sino que pisoteo su nombre y tengo por inmunda la sangre de mi Cristo y hago referencia, hago burla, hago afrenta al Espíritu de gracia. El acto de pisotear un objeto, hermano, o a una persona, es un acto, hermano, de desprecio extremo. Porque anteriormente, hermano, antes de que los cristianos, cuando los cristianos los llevaban a morir en el Coliseo Romano, la única manera de ser salvos es que pisotearan la palabra de Dios. Es que renegaran de Cristo. Entonces el que alguien pisotee a otra persona o a algún objeto, ¿verdad?, es un acto de desprecio extremo. Y aquí, hermano, demuestra un rechazo completo de Cristo como su Salvador,
como su Señor y como su Dios. Tener por inmunda la sangre de Cristo equivale a decir que la sangre de Cristo es impura. Y pensar que alguien piense de esta manera, esto es una blasfemia. Rechazar a Cristo, hermano, es un insulto al Espíritu que obró a través de Cristo. Porque dice el evangelista, el apóstol San Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, que es tan importante la sangre de Cristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo entiendo que los incrédulos se burlen del Señor. Yo entiendo que los incrédulos pisoteen al Hijo de Dios y que tengan en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que tengan en poco su sacrificio. Pero no lo puedo entender que uno que creyó, que uno que se bautizó, pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesús. Hay una portada de un disco de rock que a mí una vez me impactó esa portada. Usted sabe que muchos de los grupos de rock en aquellos tiempos, porque ahora ya se oye otro tipo de música, pero eran personas muy blasfemas. Y a mí me impactó una portada, hermano, donde se veía el Gólgota y se veía hacia lo lejos 3 cruces. Y de la cruz del medio, que da a entender que es la cruz de Jesús, se ve que venía un río de sangre. Pero esa sangre, hermano, en esa portada iba a dar a una alcantarilla, a una coladera. Eso es una blasfemia. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted y yo cuando leemos podemos encontrar un camino ensangrentado. Desde el animalito que el Señor tuvo que sacrificar para cubrir con su piel a Adán y a Eva porque habían pecado, porque estaban desnudos. El corderito, aquel animalito que fue sacrificado por Abel para llevar un mejor sacrificio a Dios, el cual Dios habla que fue un excelente sacrificio. La sangre del cordero pascual que se untaba en las puertas, en las ventanas, en los dinteles de la casa de los hebreos, para que el ángel destructor, el ángel de la muerte, no los pudiera herir. Y Dios da ordenanzas a su pueblo y dice: no comáis sangre, porque la vida del animal está en la sangre y la vida de este evangelio está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No habría evangelio si no hubiera sangre. Este evangelio, hermano, por sí solo puede cambiar a las personas. Este evangelio por sí solo puede salvar a las personas. Este evangelio por sí solo puede restaurar a cualquier persona, sin importar cuál sea su atadura. Lo único que hay que hacer es venir a los pies, a las plantas del Señor Jesucristo, rendirnos a Él y lavarnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Preciosa sangre carmesí que fue vertida por amor a nosotros. Y entonces, hermanos, seremos más blancos que la nieve. No hay perdón de pecados mediante las buenas obras. No importa cuántas buenas obras haga. No importa cuánto dinero usted done. No importa cuántas instituciones usted ayude. Eso no lo va a ayudar a ganar el cielo. Es mediante la sangre del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado, la cual, hermano, nos hace aceptos delante de su presencia. Y mediante el sacrificio del Señor tenemos vida eterna.
Por eso usted y yo, hermano, debemos de darle gracias al Señor por esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, porque esa sangre nos redimió, esa sangre nos perdonó, esa sangre nos limpió, esa sangre nos cubre cada día de nuestras vidas. Si no fuera por la sangre que el Señor derramó allá en la cruz del Calvario, hermano, estas sillas estarían solas. Si no fuera por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, no habría iglesia, no habría motivo de reunirnos. Es la sangre de Jesús, es el sacrificio el cual nos mueve a venir a este lugar. Es por la sangre de Jesucristo que hoy estamos aquí. Y dice la carta a los hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, la ira de Dios, hermano, se calmaba con los sacrificios de los animales, pero no se satisfacía. ¿Sabe por qué? Porque el sistema levítico fue diseñado por Dios no fue diseñado para perdonar pecados, sino que fue diseñado como una preparación para la venida del Mesías, del Cordero Pascual, del Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Y me refiero a mi Señor Jesucristo. La función de ese sistema levítico, hermanos, al que me estoy refiriendo, solamente era de revelar la seriedad de la condición caída y pecaminosa del hombre. Porque hasta para, hermano, cubrir temporalmente los pecados de los hombres o del pueblo, requería la muerte de un animal. Revelaba, hermano, la realidad de la santidad y de la justicia de Dios, al mostrar, hermano, que el pecado debía de ser quitado de en medio. También, hermano, revelaba la necesidad de un perdón pleno y completo, para que Dios, hermano, pudiera tener comunión con su pueblo, con sus hijos, con sus hijas. El sistema antiguo y repetitivo de sacrificios fue quitado para dar paso al sacrificio nuevo que Cristo hizo una vez y para siempre, y que quita por completo el pecado del ser humano. Por eso cuando leemos Hebreos 7, el verso 26 y 27, dice: porque tal sumo pontífice o sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto, ¿saben lo que nos quiere decir, hermano? Que toda la sangre que se derramó desde Génesis hasta la última Pascua, antes de que muriera nuestro Señor Jesucristo pendiente del madero, toda esa sangre derramada de animales no había podido pagar la deuda del pecado. Pero Jesucristo, hermano, lo hizo una sola vez y para siempre. Un sacrificio perfecto que lo redimió a usted y me redimió a mí, que lo perdonó a usted y me perdonó a mí, que lo lavó a usted y me lavó a mí. Por eso, hermano, nosotros podemos decir con seguridad que la sangre de Cristo tiene poder. No es casualidad que a alguien se le ocurrió decir: en Cristo hay poder. La sangre de Cristo no viene en la Biblia, pero sabe una cosa: la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Cuando le quieren hacer mal, hermano, usted clame a Jesús y clame a la sangre poderosa de Cristo. ¿Te quieres recordar tu pasado? Usted clame a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.
tenemos a la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos un hombre que fue tocado sobre nuestras vidas. Por eso no se nos debe de ocurrir a nosotros, que ya conocemos al Señor y que conocemos el santo mandamiento y el santo camino, pisotear al Hijo de Dios y menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque ella nos limpió, ella nos limpia y nos seguirá limpiando, nos lavó, nos lava y nos seguirá lavando. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 3:12 dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros o de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Veamos, hermano, quiero que usted vea la importancia y la seriedad de todo este tema que tenemos este mes. En el Antiguo Testamento había dos tipos de pecados: los voluntarios, los pecados que se hacían con plena conciencia, deliberadamente, y los pecados involuntarios. Esos pecados se les conocen pecados por hierro, por accidente, sin intención. Y para los pecados de hierro, hermano, fíjese, porque hasta para eso, hermano, porque el Señor le expuso a Moisés varias situaciones. Si están cortando madera en el bosque por ahí y se le zafa el hacha a alguno, el metal, y le pega a uno y lo mata por casualidad, fue un pecado de involuntario, fue un hierro, no fue intencionalmente. Y para ese tipo de pecados que no son intencionales, en Números capítulo 15 describe que si alguno pecare por hierro, involuntariamente, por accidente y sin intención, él debía de ofrecer animales en expiación, y dice la Biblia, y le era perdonado su pecado, porque era un pecado sin intención. Pero vean lo que dice la palabra de Dios para los pecados que se hacían intencionalmente, conociendo la ley de Moisés, conociendo la palabra de Dios, conociendo los estatutos. Allí en Números 15, verso 30 y verso 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. ¿Sí está oyendo, hermano? Así es natural como el extranjero. O sea, no importa quién sea, no importa qué estatus social tenga, ultraja a Jehová. La persona que hiciera algo con soberbia, sin importar quién sea, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Si alguno pecare con soberbia, con conocimiento, intencionalmente, ultraja a Jehová, y esa persona tiene que ser cortada y debe morir. ¿Qué nos quiere decir esto la palabra de Dios? Que había sacrificios para los pecados involuntarios, pero no hay sacrificios para los pecados voluntarios, que sabemos que están mal porque estamos conscientes, porque conocemos la palabra de Dios, porque conocemos la ley de Dios. Y por eso, hermano, el escritor de la carta a los Hebreos empieza a hacer una comparación y dice, y habla acerca de la apostasía, que es prácticamente lo mismo. Y dice que si uno, hermano, rechaza a Cristo,
conociendo quién es Cristo, abandonando, hermano, el camino del Señor, y me vuelvo al mundo. Entonces mire lo que dice al final del verso 26 del capítulo 10 de los Hebreos: ya no queda más sacrificio por los pecados. 10:26 de Hebreos. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y luego sigue el verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué triste es ver, hermano, a una persona que se había convertido a Cristo y que se regresó al mundo. No entiende que la ira de Dios está sobre él, porque yo no lo digo, sino lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, al final. Fíjese lo que dice ese último verso de ese capítulo: el que cree en el Hijo tiene vida. Usted y yo, hermano, ¿cuántos creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen en Jesús? Tenemos vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Dice que estará. Dice está. Entonces, qué lamentable que muchos que se han bautizado ahorita, hermano, andan allá afuera bien a gusto, miren, baile y baile, a fume y fume, a tome y tome, a drogues y droguese, allá pervertidos en el mundo, como si no hubieran conocido al Señor, como si no les hubiera gustado la buena palabra de Dios, como si no se hubieran gozado en los cultos, como si el Espíritu Santo nunca los hubiera tocado. Y qué triste para una persona que vive así en esa situación, porque vive con la ira de Dios cada día, y cuando muera la cosa se va a poner aún peor que ni siquiera, hermano, yo me lo puedo imaginar. Lo que cada apóstata vive, hermano, lo voy a decir una cosa, es lo que vivió Judas el apóstata, el traidor. Él cuando se dio cuenta que estaban golpeando al Señor, ya cuando lo había entregado, vio que lo abofeteaban, que lo escupían, que le escupían, le mesaban el cabello, le arrancaban su barba, se burlaban de él, lo desnudaron, le dieron de latigazos, le dieron puñetazos, su cara se la dejaron desfigurada, hermano. Él quería arreglar la situación. Después de haber entregado, hermano, sangre inocente. Y Judas se sintió tan mal que terminó, hermano, suicidándose. Porque cada día que pasaba, su conciencia lo acusaba. Cada segundo que pasaba, su conciencia lo acusaba, que terminó quitándose la vida, porque él había rechazado la verdad por tanto tiempo que ya no pudo arrepentirse, teniendo a su alcance la salvación, teniendo a su alcance el perdón, teniendo a su alcance al mismo Dios humanado, hermano, le dio la espalda a Jesús. No vayamos a hacer a tal, hermano, nosotros. Después de recibir tanta bendición de Dios, al último definirnos y volvernos como si no lo hubiéramos conocido jamás. Eso es lo más terrible que puede vivir una persona apóstata, que conoce lo que le espera en un futuro, y aún así, conociendo lo que le espera, sigue viviendo así. Y es cuestión de tiempo, porque el día de la ira va a llegar, como lo leíamos la semana pasada en Malaquías capítulo 4. Va a llegar. Cuando uno comete apostasía, ¿sabe cuál será su eternidad?
fuego eterno. Fíjense, a mí me impacta Hebreos 10:28, lo que dice: el que viola la ley de Moisés, o sea, aquí en este verso, hermano, él va de menor a mayor. Así es, hermano. Así, el Antiguo Testamento es de menor, el Nuevo Testamento es lo mayor. El Antiguo Testamento son figuras que representan algo que es real en el Nuevo Testamento. Va de menor a mayor, es decir, él está diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Para que entienda ahora vamos a volvernos a Números capítulo 15. Ahorita leímos el 30 y el 31, pero ahora vamos a leer el verso 32 hasta el 36. Miren lo que dice, hermano. Y ahorita vuelvo al verso 28 que estamos leyendo del capítulo 10 de los Hebreos. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Sí está oyendo, verdad, hermano? Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Sí escuchó esta escritura, hermanos? El escritor de Hebreos va de menor a mayor, porque él está tratando de decir que si una persona, por ir a recoger leña el día sábado, moría sin ninguna consideración, sin ninguna conmiseración, irremisiblemente él tenía que morir por violar la ley de Moisés. Él va todavía más, luego dice: ¿qué se hará a aquella persona que pisotee al Señor Jesucristo y haga inmunda la sangre del Señor Jesús y se burle del Espíritu de gracia que en un momento dado recibió? ¿Cuántos comprenden esto, lo que estoy diciendo, hermano? Él está diciendo que por alguien que violó la ley de Moisés, ir y trabajar y cortar unas leñas que a lo mejor necesitaban para calentarse o para prepararse una comida el día sábado, murió irremisiblemente. ¿Cuánto más el que se burla del Señor Jesús? ¿Cuánto más el que pisotee el Evangelio y que se burla de la sangre de Jesús y que se burla del Espíritu de gracia? Mayor castigo recibirá, porque la ofensa, hermano, es contra el mismo Dios. Es grande. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos nos está diciendo que no es una muerte física, no es ser apedreado, porque ahora te defienden los derechos humanos. Pero sí te está diciendo que es una muerte espiritual en el lago de fuego ardiendo con azufre eternamente. Hermano, esto nos debe de impactar. A mí me impacta esto, hermano. ¿Sabe por qué me impacta? Y me hace llorar. Porque tengo familia cercana que se alejó del Señor. Tenemos hermanos, amigos que conocemos que un día alabaron a Dios con nosotros y hoy ya no están aquí con nosotros. Hoy están perdidos. Y cuando leo esto me cala a mí, hermano. Me duele por lo que les espera. Porque el apóstata se burla de la gracia de Dios. El apóstata insulta a Cristo, insulta la sangre de nuestro Señor Jesús, insulta al Espíritu de Dios. En otras palabras, el apóstata, conociendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, es como si le escupiera en la cara al Señor Jesús. Y quien se comporta de esta manera, hermano, Dios
personales. Y por eso dice en el verso 30 del capítulo 10 de Hebreos, dice: pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso leo la Biblia y me hace llorar esta parte. Ya casi termino, hermano. Esto que estamos hablando, hermano, son cosas muy fuertes. Porque pienso en todos aquellos, hermanos, que en un momento dado yo bauticé. Y no sé qué les pasó. O que los vi bautizarse y no sé qué les pasó en el camino, que ahorita están perdidos. Hablan peor que los del mundo. Viven peor que la gente que no conoce a Dios. Y pienso que un día va a llegar la santa ira de Dios a sus vidas. Piensen en esto, hermano. El Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en todo lugar, el único Dios, enojado, molesto con aquel que lo conoció, con aquel que se bautizó, que creyó en él, que lo lavó con su sangre preciosa, porque ahora vive como si no lo conociera. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29: mirad que no deseséis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también conmoveré el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con nuestro Dios no se juega. Él es un Dios vivo. Por eso Moisés escribe en el Salmo 90, en el versículo 11, y luego dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? O sea, aquí Moisés, hermano, está diciendo que es imposible conocer los límites de la ira de Dios. Y nos está diciendo: mira, mejor no lo provoques, no lo provoques, porque si se indigna, la ira de Dios es grande. Aleluya. Por eso yo les invito a algunos de ustedes que le hayan fallado a Dios conscientemente. Porque a veces la gente hace las cosas inconscientes. Te sale por naturaleza, somos pecadores. Alguien te empuja y tú reaccionas. Pues ¿qué traes? Y hasta le lanzas un golpe, pero no lo hiciste deliberadamente, sino que fue una reacción natural. ¿Sabe por qué yo no le pego a los que no quieren bautizarse y los que no quieren entregar su vida al Señor? ¿Sabe por qué no les pego? Porque si les doy un cachetón me lo devuelven. Pero como me gustaría, ya entiende, hermano, ya bautízate. Que no ves que viene un día como un horno.
Yo le invito a alguno o alguna que haya fallado a Dios, mejor se ponga cuentas con Él. Y nosotros los que batallando, venimos cada culto. Por eso usted debe de mantenerse aquí. La misma palabra de Dios ahí en Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque si estando cerca de Dios batallamos, imagínense alejado de Dios, está peor la cosa. Entonces nosotros los que estamos aquí, hermano, que somos fieles, que estamos batallando, porque esta carne, dice Romanos capítulo 7, esta carne tiende a lo malo, quiere lo malo, pero hay un ser dentro de nosotros que tiende a las cosas de Dios. Y tenemos una lucha todos los días. Por eso dice el escritor, dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y nosotros los que estamos batallando, los que también cada día somos tentados y vamos batallando, y Dios nos da la salida y seguimos adelante y seguimos aquí y seguimos trabajando para el Señor y seguimos sirviéndole, también debemos de decirle al Señor: Señor, ayúdame, perdóname, presérvame, perfeccióname, guárdame en tu gracia, guárdame en tus caminos, confiando, hermano, que el Señor va a cumplir la promesa que viene en Filipenses 1:6, cuando dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros o en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya comenzó la buena obra en nosotros, y Él mismo, el que comenzó en nosotros la obra, Él mismo la va a perfeccionar, porque Él es un artista y Él va a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Digámosle al Señor: ayúdame a perseverar, Señor. Lo único que debemos de hacer para huir de la ira de Dios, de la ira venidera, es, hermano, clamarle a Dios, pedirle ayuda al Señor, para poder usted y yo permanecer fieles en el camino de Dios. Parece fácil lo que el escritor de la carta a los Hebreos dice, pero es difícil. Es difícil lo que dice, porque para huir de la ira de Dios solamente, hermano, hay que mantenernos asidos de nuestro Señor Jesucristo, continuar en la fe, jamás abandonar, hermano, nuestra profesión, jamás abandonar la fe, seguir creyendo en el Señor Jesucristo cada día. Y para los que digan: es que es muy difícil servir a Dios y no puedo, y ya entendí que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que Dios es un Dios con fuego consumidor y yo no quiero poderle servir. Bueno, pues por eso el Señor inspira a este escritor y le dice: bueno, ahora para los que dicen, para los llorones, las lloronas que dicen que no pueden, les voy a poner el capítulo 11 de los Hebreos, de los héroes de la fe, para que vean que sí se puede servirme. Es cuestión de creer en mí, es cuestión de decisión. Gente que pasó por luchas, gente que pasó por pruebas, gente que pasó por situaciones difíciles, pero se aferraron a Dios, como viendo al invisible, que dejaron todo por servir a Dios. Y usted lo lee en su casa. Con eso termino.
Yo sé que quizá usted, hermano, está pasando usted por luchas, por pruebas, por enfermedades, por situaciones que hasta quizá te desaniman. Pero por favor, no deserte de las filas del cristianismo. Por favor, no dejes el evangelio. No abandones el camino de Dios, porque si lo haces será peor. Mejor permanece fiel, aunque la situación se vea lúgubre, oscura y tenebrosa. Yo quiero decirte que el Señor tiene el poder para cambiar todas las cosas a tu favor, cuando tú le pides con fe. Clama a mí y yo te responderé. Pero hay que clamarle al Señor. Clámale, grítale, llórale. Dile: Señor, soy tu hijo, no te olvides de mí, ayúdame. Y Él va a ver. A lo mejor el Señor nada más nos está calando. Oye, a ver, Él me decía, cuando tenía trabajo, cuando tenía salud, cuando todo le iba muy bien, que cada mes cambiaba de celular, que cada año cambiaba de carro. Yo me acuerdo que me decía que me amaba, pero ahora le va a quitar el trabajo, a ver qué pasa. A ver, le va a quitar la salud, a ver qué pasa. A ver, ahora ya no va a traer celular nuevo cada mes, ni carro nuevo cada año. Y cuando el Señor ve que aquel hombre, aquella mujer dice: Señor, yo como el apóstol Pablo, yo sé lo que es tener, y hoy también me enseñaste lo que es no tener. Sé lo que es tener para comer, y sé lo que es pasar hambre. Sé lo que es pasar por fríos, pasar por situaciones difíciles, Señor. Pero no te suelto, no me suelto de ti. Y el Señor dice: eso quería. Ya me di cuenta que realmente me amas a mí y no amas todo lo que te doy. Porque hay gente, hermano, que nada más ama lo que Dios les da. El diablo pensó que a Job, quitándole todo, dijo: va a renegar de Dios, porque el propósito no era dejarlo en la calle. El propósito no era arrebatarle a sus hijos. El propósito no era arrebatarle su salud y robarle su hacienda y dejarlo en la miseria. El propósito del enemigo era que ese siervo, que era prácticamente un hombre intachable, renegara de Dios. ¿Y saben cuáles fueron sus palabras? Jehová dio, Jehová quitó. ¡Sea el nombre de Dios bendito! ¡Aleluya! Hermano, póngase sobre sus pies. Hay tanto